Hola a todos, quiero hacer un anuncio sobre una decisión que he tomado. Hace poco cumplí 50 años y nunca antes me había sentido tan bien. Tengo 2 hijas maravillosas, estoy soltera otra vez y las cosas están fluyendo. Estoy en una etapa de mi vida diferente, más clara, más libre, con ganas de compartir cosas y desbloquear experiencias que antes no había hecho. Durante años dejé que hablaran muchas cosas de mí. Que se inventaran, que interpretaran, que digan de todo. Pensaba que no valía la pena responder, que con el tiempo las cosas se aclararían. Por eso que este silencio se acabó. Lo que aprendí es simple. Si tú no cuentas tu historia, alguien más la contará por ti. Y probablemente no tenga nada que ver con la verdad. Por eso decidí crear este espacio para contar, para compartir, para decir mi verdad. Porque esta es mi historia. Ya ha llegado el momento que se escuche también mi versión y se analice las cosas con objetividad. Así que, de ahora en adelante, abro mi corazón para todos ustedes. Y él me dijo, no quiero que te quedes aquí atada por mí. Empaca tus cosas y ya luego ve. Todo esto fue un baldazo de agua fría. Y claro, ya luego vi en las noticias que mi padre fue detenido. Mi vida cambia por 2 llamadas. Nunca estuvo dentro de mis planes ser política. Bienvenidos a este primer episodio de Confesiones. Muchos piensan que yo planifiqué y mi única ambición era participar en política. Pero no es así. Desde muy chiquita, dentro de mis planes era ser empresaria. Toda la familia de mi mamá siempre ha participado en el sector privado. Mi papá, ingeniero agrónomo, y mi mamá, ingeniero civil. El plan de ellos es que además tenga yo también el título de ingeniero. Pero habían 2 rebeldes en la casa, mi hermana Sachi y yo. Yo decidí no incursionar en la ingeniería y decidí estudiar administración de empresas. Somos una de las pocas personas dentro de la familia Fujimori-Gucci que no somos ingenieros. La gran mayoría de mi familia, todos son expertos en números. Cuando mi padre ya estaba terminando el año 2000, mi vida cambia. Y creo que cambia por 2 llamadas que llevaron mi vida a otro rumbo. La primera fue en el año 2000. Recuerdo que mi padre había participado en la cumbre de APEC y luego me llama desde el Japón y me dice, he decidido renunciar a la presidencia. Quiero que me ayudes a imprimir una serie de cartas y antes que estas sean entregadas sería importante que salgas del país. Todo esto será también otro capítulo, porque alrededor de todo esto se han contado muchas leyendas y varias mentiras. Después de algunos días, yo decidí no salir del país. Decidí quedarme para defender el legado y, por supuesto, defender mi apellido. Antes de salir de Palacio, convoqué a una reunión con los trabajadores. Tenía que agradecerles, habíamos estado juntos más de 10 años. Y luego de dar un discurso en la que lloré mucho, finalmente terminé de empacar las cosas y salí de Palacio. Tenía mis 2 perritos en ese entonces, Luna y Pulga, que se volvieron famosos después de esa salida de Palacio. Tal como me habían advertido, iniciaron una serie de investigaciones, me convocaron al Congreso de la República, me llevaron para ser interrogada al Ministerio Público, al Poder Judicial, allanaron la casa de mis primas, cuando después de aproximadamente 2 años, finalmente todo se archivó. Y yo dije en ese momento, entonces creo que ha tocado la hora de retomar y trabajar para lograr mis sueños, que era estar en el sector privado. Así es que junto con 2 amigas decidimos
crear una empresa, una pequeña empresa en la que vendíamos productos naturales y productos de aromaterapia en una gran cadena dentro de nuestro país y además exportamos productos naturales al Asia. Decidí prepararme para poder ingresar a un MBA, a una maestría en administración de empresas. Viajé a los Estados Unidos para visitar diferentes programas y en las escaleras de Columbia Business School conocí al que fue mi esposo, el papá de mis hijas, Mark Villanella. Él ya estaba cursando su primer año y yo estaba preparándome para tratar de ingresar. No ingresé a la primera, pero como soy chancona, ¿no? Y soy disciplinada, perseverante, ingresé a la segunda. En ese transcurso nos comprometimos y nos casamos en julio del año 2004. Con mucha ilusión, ya casada, Mark había culminado su maestría y yo había sido admitida en la Universidad de Columbia. Partimos hacia Nueva York. Iniciamos ahí nuestra vida juntos en un departamento chiquitito. No se necesitaba más porque estábamos recién casados, no teníamos hijos. Él trabajaba en una gran empresa consultora y yo iniciaba mis cursos de la maestría. Como se imaginarán, para una pareja recién casada, iniciar nuestra vida familiar, la verdad que era lo máximo, ¿no? Ya con todos los procesos, las investigaciones archivadas, y finalmente estaba empezando mi vida, ya para construir mis propios sueños. Con mucho esfuerzo logré conseguir unas prácticas en General Motors Asset Management. Fue muy emocionante hacer mis prácticas ahí. Y claro, eso con miras hacia, una vez culminada la maestría, ya poder trabajar a tiempo completo en una empresa o eventualmente crear mi propio emprendimiento. Todo marchaba perfecto hasta que recibí una llamada. Era noviembre del año 2005. Estaba regresando de clases. Estaba caminando, vivíamos cerca de la Universidad de Columbia y veo que entraba una llamada de un número extraño que no podía identificar. Entonces contesté y era mi padre que me llamaba de un teléfono satelital. Sentí la voz de mi papá muy contento. Inmediatamente sentí que algo estaba pasando, porque él ya llevaba varios años en Japón. Su vida era relativamente tranquila. Le digo, ¿qué estás haciendo? Porque te noto feliz y hace tiempo que no te sentía esa voz. Y él me dice de frente, estoy camino de regreso al Perú. De solo la angustia de pensar qué cosa estaba pasando, me quedé en silencio y ahí él me explicó que su proceso y su plan era ir a Chile, pasar un proceso de extradición para luego regresar al Perú. Me dijo, mira, no voy a poder hablar mucho ahora, estoy en el avión, quiero que estés pendiente de tus hermanos. Prendí el televisor para estar muy atenta a los sucesos siguientes y claro, ya luego vi en las noticias que mi padre fue detenido horas después de que había llegado a Chile y fue llevado a Gendarmería. Inmediatamente con Mark decidimos viajar para poder acompañarlo. Llegamos a Gendarmería. Mi padre tenía, como siempre, esa cara de serenidad en un momento de crisis, pero yo, que lo conocía bien, veía también sus ojos de preocupación y de angustia. Horas después me dijo, sé que estás haciendo tu maestría, pero como las cosas no han salido como estaban planificadas, nos gustaría que te animes a ser candidata, que nos acompañes a la lista como candidata al Congreso. Todo esto fue un baldazo de agua fría. Y así como me enseñaron mis padres, le dije, no te puedo dar una respuesta en estos momentos. Tengo que procesar una invitación de esta manera y ahora que estoy casada, tengo que conversarlo con Mark, por supuesto. Retornamos a Nueva York y tuve una conversación de corazón
a corazón con Marc. A mí me había costado muchísimo tener la posibilidad de ingresar a la Universidad de Columbia. El sacrificio de dejar esa comodidad, de estar construyendo nuestros sueños, de tener la ilusión de vivir en Manhattan, de tener un grupo de amigos también de la maestría, era complicado. Pero Marc fue muy generoso y él me dijo: tu país, el partido y tu familia te necesitan. No quiero que te quedes aquí atada por mí. Empaca tus cosas y ya luego vemos. Marc se encargó de empacar las cosas. No tenía la menor idea de cómo empezar una campaña. Felizmente, la candidata presidencial en ese momento, en esa campaña, era Marta Chávez. Y de ella aprendí mucho. Pero como suelo hacer todas las cosas, le puse mucho corazón. Hice una campaña haciendo cosas novedosas. Decidí cantar cuando canto feo y decidí que en cada encuentro, además de cantar, hacía un pequeño baile y luego daba mi discurso, transmitía a la gente mi sueño y por qué estaba participando en política. Fue increíble la campaña. Viajé, no solamente hice campaña en Lima, viajé por todo el Perú. Todo esto era nuevo. Nunca había hablado en mítines, ¿no? Entonces, sí, yo andaba muy nerviosa. Usualmente me temblaba mucho las piernas. Claro, no se nota, ¿no? Pero yo sí sentía dentro de mí que todo me temblaba. Y fui elegida la congresista más votada en la historia de nuestro país. Y es por eso que una vez iniciada mis labores ya en el Congreso y con mi papá ya en Lima, lo primero que traté fue de unificar a los grupos políticos. Hice bastante esfuerzo, conversé con muchos de los dirigentes, no me van a dejar mentir, pero no se pudo lograr. Y entonces, conversando con mi papá, decidí comprar un kit electoral y empezamos en este esfuerzo con muchos dirigentes a formar Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. Se logró y empezó este trabajo de construir un partido. La vida me llevó a tomar estas decisiones. No ha sido fácil, no tengo que contarles lo duro que ha sido la vida para la familia Fujimori, no solamente quien habla, pero creo que todo en la vida tiene riesgos, problemas, crisis, pero mucho depende de la forma como uno enfrenta cada uno de estos problemas. Y hoy, mirando esas decisiones que tomé en el transcurso de mi adolescencia y ya en los últimos años, tengo también grandes satisfacciones en mi corazón. La forma en que cambió mi vida por una llamada fue abrupta. Nunca estuvo dentro de mis planes ser política, pero una vez que decidí y tomé la decisión, lo tenía que hacer bien. Me comprometí y de ahí vinieron muchas cosas, buenas y malas. Mucho aprendizaje y lecciones que ya les iré contando en los siguientes capítulos. Pero si algo agradezco a Dios, es que hasta en los momentos más difíciles nunca estuve sola. Esto es todo por hoy, amigos. Nos vemos en el próximo capítulo de Confesiones. Confesiones de Keiko. Nos vemos en el próximo capítulo. La primera noche que pasé en la prefectura, lloré muchísimo, lloré en silencio. La noche anterior, yo había tenido un mal presentimiento. Están filmando cada movimiento tuyo. Me iba dando cuenta que en realidad lo que trataban de hacer era un circo. Lo peor estaba todavía por venir. Hola queridos amigos, bienvenidos al segundo capítulo de Confesiones. Hoy quiero contarles una etapa de mi vida que marcó un antes y un después. Es un tema del cual todavía me cuesta hablar. Pasé más de 480 días en prisión, sin condena, sin haber sido gobierno, sin un debido proceso. Alrededor de la campaña del año 2016 se estaba llevando a cabo una investigación del partido y, como siempre, he colaborado.
Pero repentinamente ya estaba culminando ese proceso de investigación. Cambiaron al fiscal Juárez. Trajeron a uno nuevo y empezaron a hacer una serie de diligencias y entre ellas allanamientos. Una investigación abusiva, bastante extraña, pero sin embargo, con buen ánimo y con buen talante, todos dentro de Fuerza Popular colaborábamos con la justicia. Recuerdo que era alrededor de octubre del año 2018. Habían ya rumores extraños, especulando de alguna posible prisión. Sin embargo, para mí esto era absolutamente absurdo, especular de esta manera, y me convocaron a un interrogatorio. La noche anterior yo había tenido un mal presentimiento, pero no quise decir nada. Esa mañana hice loncheras temprano, despedí a mis hijas y le dije, chicas, nos vemos en la tarde. Entramos a la sede de la fiscalía y estando dentro, se acerca un oficial de la policía y me dice, señora Fujimori, está usted con orden de arresto. Y yo rápidamente le digo a Mark, me están deteniendo, por favor dile a las niñas que voy a estar bien. Y recuerdo que se lo dije así con una sonrisa, nos abrazamos y le dije, no sé si vas a tener que declarar ahora o si te permiten, trata de ir a casa para luego mandarle un mensaje a las chicas que estaban en el colegio. Me llevaron a una comisaría que no recuerdo en dónde era, no recuerdo la ruta, andaba muy perturbada y preocupada obviamente por mis hijas. Llegamos al edificio, me permitieron sentarme y ahí le dije a la doctora Juliana Loza, Juli, consígueme un papel y un lapicero. Y empecé a escribir una carta. Esa fue la primera carta que se envió para dar una explicación, tranquilidad y denunciar lo que estaba pasando a la militancia, a los dirigentes y a la comunidad internacional. Después de algunas horas procedieron a llevarme a la prefectura. Ahí me asignaron un pequeño espacio y me dijeron, señora, alístese porque vamos a ir a medicina legal y luego a pasar control de identidad. Lo que yo sentía es que cada vez que procedíamos a salir de la prefectura, los carros en donde me trasladaban iban mucho más lento de lo que uno esperaría. Claro, veía cómo alrededor del vehículo se apostaba toda la prensa nacional e internacional. A lo largo de esas horas durante el día me iba dando cuenta que en realidad lo que trataban de hacer era un circo alrededor de esta detención arbitraria. Luego me llevaron al control de identidad y cuando bajo del vehículo veo 2 cámaras de televisión grabando cada detalle de mis manos enmarrocadas, de mi rostro angustiado, y luego procedí a entrar a la sala de audiencia. Me hicieron algunas preguntas y luego regresamos. Ya por la tarde me señalaron que luego iba a pasar otros controles adicionales, unos exámenes, mi tema psicológico, mi dentadura, análisis de sangre, de orina. Fueron largas horas, al punto que no se culminaron todos esos exámenes ese primer día de infierno. Tengo que señalar también que esa mañana, cuando llegué a la prefectura, me encontré a la señora Adriana, dirigente del partido y una persona bastante mayor. Cuando la vi, me dije a mí misma, tengo que mantenerme muy calmada y transmitirle a ella serenidad. Yo le dije a Adriana, este pequeño colchón que nos han facilitado, duerme tú encima de la tarima. La primera noche que pasé en la prefectura, voy a confesar, casi no pude dormir. Lloré muchísimo, lloré en silencio, porque no quería preocupar a la señora Adriana. Pero claro, al día siguiente me miró y al ver mis ojos tan hinchados, me abrazó. Creo que las dos lloramos mucho toda la noche. Al día siguiente me enviaron mis alimentos, sin embargo, comí muy poco. Mi angustia me impedía poder recibir
los alimentos que además con tanto cariño me habían enviado. Al tercer día le pregunté a la doctora Julie cuándo voy a salir de esto. Ella me dijo que ya habían presentado la apelación, pero que todavía no habían dado cuenta y que este procedimiento podía llevar unos días más. Entonces le dije, Julie, he visto que en la entrada hay un baño donde las mujeres están procediendo a asearse. Quisiera que de casa me enviaran también un poco de ropa. Y su respuesta fue, están filmando cada movimiento tuyo. Están poniendo cámaras de televisión cuando entras, cuando sales. Yo creo que mejor no te bañas, porque me preocupa que vayan a colocar también cámaras dentro del baño y de la ducha. Le dije, está bien, pero entonces intenta sacarme de aquí pronto. Era el quinto día, me había avisado la doctora Julie que la militancia iba a hacer una marcha de protesta por lo que me estaba sucediendo. Escuché desde metros a distancia, porque la movilización llegó hasta las afueras de la prefectura. Me llenó de mucho ánimo escuchar tantas voces transmitiéndome fuerza, apoyo, cariño, pero de repente me enteré que estaban deteniendo a adicionales dirigentes del partido. Luego supe que detenían a Pierre y a la señora Anita. Este sentimiento de fuerza se transformó lamentablemente en un sentimiento de preocupación adicional. Ya recién al séptimo día se autorizó que se llevara a cabo la audiencia de apelación. La doctora Julie me había señalado cuál era el procedimiento porque para mí todo esto era nuevo. Me dijo, solamente prepara tus palabras pensando que te van a otorgar máximo 5 minutos. Ella se fue y me dijo, yo te voy a esperar allá en la sala de audiencia. Y antes de partir, el policía me dijo, señora Keiko, tengo que ponerle este chaleco. Lamento que esto tenga que ocurrir, pero es una orden que me han dado de arriba. Entonces, yo miré el chaleco y vi la palabra detenido. Le dije, ¿realmente es necesario esto? Me dijo, mire, señora, yo tengo que cumplir órdenes. Dentro de mí me dije, podrán ponerme muchos titulares, podrán decir de mí muchas cosas, pero jamás voy a permitir que esto me doblegue, me deprima o que me haga sentir mal. Y dije, hoy más que nunca pondré a prueba mi serenidad. Tenía que transmitir, yo pensaba eso, a mis hijas, cuando me vean en las cámaras, tranquilidad y fuerza. Al momento de entrar a la audiencia, incluso pude sonreírle a Marc. Fue una resolución rápida en la que sobre todo recuerdo el argumento de la sala que señalaba que en esta decisión de arresto se había hecho un copia y pega. Se habían agarrado los pedidos de la Fiscalía y lo habían pegado en la resolución del Poder Judicial. No había habido un análisis de por medio. Y ya luego, muy tarde por la noche, me enteré la muy buena noticia de que estaba recuperando mi libertad. Esa noche, después de la gran alegría de saber que estaba siendo liberada, volví a casa a darme un fuerte y largo abrazo con mis hijas. Pero esto no duraría mucho. Lo peor estaba todavía por venir. Acompáñenme luego al siguiente capítulo donde seguiré contando todos estos difíciles momentos. Confesiones de Keiko. Nos vemos en el próximo capítulo. Mamá, si es que vas a prisión, ¿significa que te pueden matar? Era un espacio nauseabundo en los sótanos del Poder Judicial. Aprendí a no juzgar a las personas. Me di cuenta que no iba a poder pasar Navidad en casa con mis hijas. Hola a todos. Después del capítulo de los 480 días en el infierno, quiero agradecer todas las muestras de solidaridad que he recibido tras ir contando un poquito algunos detalles adicionales que no había podido revelar. Y gracias por sus muestras de apoyo, de solidaridad y de aliento. Saliendo de esos 7 días de shock inicial, de esa detención preliminar,
con una resolución de copia y pega, regresé a casa muy contenta, abracé largo a mis hijas y al día siguiente decidí ir a almorzar con mi mamá y luego ese fin de semana ir a visitar a mi padre. Esa felicidad duró muy poco. A los pocos días u horas, el fiscal Pérez hizo una nueva solicitud, una solicitud de prisión preventiva por 36 meses. De acuerdo al Poder Judicial, se acordó que las audiencias empezarían a la semana siguiente. Y por supuesto, como siempre ha sido mi actitud y fue la actitud además de los dirigentes del partido, decidimos todos ir presencialmente a cada una de estas audiencias. Durante esos días de audiencia, por supuesto que también iba conversando con mis hijas. Era clara la intencionalidad que había detrás de estas audiencias, entre comillas, diría yo, circo mediático que habían montado con mi persona y con nuestro partido político. Conversaba con las noches con Kiara y con Kaori y recuerdo una conversación que Kaori me preguntó con mucho temor: mamá, si es que vas a prisión, ¿significa que te pueden matar? Yo la abracé fuerte, le sonreí y le dije: no, Kao, eso no puede pasar y no va a pasar. Lo que va a ocurrir es que no voy a poder verte todos los días, ni vamos a poder leer cuentos en las noches, pero tú podrás ir a verme 2 días a la semana. A los pocos días, creo que no estaban cumpliendo tampoco con el procedimiento. Esto era ya parte natural, que en nuestro caso los procesos judiciales siempre se saltaban a la norma, porque lo que correspondía es que se les leyera todas las acusaciones a las personas que estábamos ahí sentadas. Pero decidieron adelantar esto y tomar la decisión, el juez, de anunciar finalmente la prisión preventiva por 36 meses. Recuerdo que cuando él anuncia esto en la mañana, yo le dije a las personas que estaban a mi lado que cuando ese momento llegara, que me despidiera muy rápidamente, porque si es que me abrazaban, yo lo que no quería era llorar ahí. Finalmente llegó el momento de la despedida, respiré profundamente y dije: vamos a seguir enfrentando esta injusticia. Finalmente me llevaron a la carceleta, una carceleta que hoy está clausurada. Era un espacio nauseabundo en los sótanos del Poder Judicial y me explicaron que nuevamente me iban a hacer todo el procedimiento de identificación. Terminado todo el procedimiento, me llevaron a la celda donde tenía camas de cemento, una colchoneta muy delgada y había una persona ahí que ya estaba descansando. Procedí a echarme muy discretamente. No había comido nada durante el día porque había sido toda la audiencia y me habían llevado ya rápidamente a la carceleta. Si bien es cierto, no dormí profundamente como uno puede dormir en casa, pero creo que el agotamiento hizo que por lo menos pudiera pestañear un par de horas. A las 5:30 de la mañana nos levantaron muy temprano y ahí la compañera de cuarto, la compañera de celda, me saluda muy cariñosamente: señora Keiko, es un gusto poder compartir este espacio con usted. Si es que ella me está viendo, quiero enviarle un cariñoso saludo, porque esa sonrisa a mí me llenó de muchas energías. Y recuerdo, antes de que procedan con el traslado, me acordé de mi conversación con Kaori. Y yo me enfoqué al momento de la salida solo en mis hijas. Que hoy, más que nunca, se me tiene que ver tranquila para que mis hijas sepan que no me va a pasar nada. Al momento de salir, yo sonrío a las cámaras, sobre todo para que Kiara y Kaori me pudieran ver. Claro, ya después me llevaron esta furgoneta que se le llama La Perrera, me llevaron a prisión y luego llegó mi abogada y un par de congresistas y me dijeron: Keiko, están criticando mucho tu sonrisa, ¿quisieras que aclaremos algo? Y le dije: no, me parece perfecto. Lo importante es que se me haya visto bien, porque yo no estoy sonriendo ni para las cámaras ni para ninguna persona política. Yo sonrío para mis hijas. Y logré ese objetivo. Llegando a la prisión, se me acerca la directora y me dice: señora Keiko, nos imaginamos que no ha tomado desayuno, le podemos ofrecer avena.
Me trajeron una tacita y cuando lo probé, era la receta de la avena de mi abuela. En ese momento sentí que mi abuela me abrazaba y dejé de sentirme sola. Esas fueron mis primeras horas, llegando al penal anexo de Chorrillos. A mí me dejaron en la prevención, que es la zona donde llegan los nuevos ingresos, donde están las personas castigadas y donde llegan las personas que luego salen en detención domiciliaria. A los pocos días de entrar a prisión, tuve la posibilidad de conocer a los diferentes grupos de voluntarios que hacen servicio social. Y recuerdo que una voluntaria me dijo: Keiko, te voy a recomendar algo que le digo a las personas que llegan por primera vez a prisión. Aprovecha este tiempo en reclusión para hacer algo que en libertad no hayas podido hacer. Esa tarde regresé a la celda y dije: siempre he querido leer la Biblia y nunca he tenido el tiempo para hacerlo. A los pocos días, y hay muchos grupos de religiosos, católicos, cristianos que hacen servicio social, me regalaron una Biblia y es ahí donde empiezo a leer el Nuevo Testamento. Y la verdad que empezó un proceso de serenidad y de poder acercarme muchísimo al Señor. Yo trataba además de ayudar a las otras personas, a los nuevos ingresos. Al comienzo le preguntaba su nombre y la razón por la cual estaban ahí, pero luego me di cuenta que no importaba por qué razón estuvieran ahí, igual las iba a ayudar si es que estaba dentro de mis posibilidades. Aprendí a no juzgar a las personas. Aprendí también a tener simpatía por los gatos. Cuando yo era niña, tuve un incidente con un gato de un vecino. Yo estaba subiendo las escaleras y de repente entró un gato que no era de la casa, se lanzó hacia mi cuerpo. Yo del susto me caí para atrás, pero justo estaba mi mamá y ella me pudo sostener. Pero me quedó ese trauma desde la niñez. Así es que me pasé la adolescencia teniendo un poquito de distancia con los gatitos. Siempre he amado los perros. A los pocos días de estar en prisión, de repente empiezo a escuchar ruidos extraños y ya luego pude ver algunos animalitos que se paseaban, sobre todo cerca de los desagües. Es ahí cuando dije: no, yo necesito acá algunos aliados. Sabía que en el penal habían 3 gatos. Solicité a la doctora Julie, le digo: por favor, que en mi paquete de los viernes, las internas recibimos paquetes de casa los viernes, pedí que me pongan alimento para gatos. Nadie entendía por qué pedía eso. Y decidí poner un platito con comida de gatos en la puerta de mi celda. Y empezaron a rondar 2 gatitos, el Pepe y el Gringo. El Gringo, el gato, ojo. Y ellos, yo he visto con mis propios ojos, cuando en 2 oportunidades han cazado los ratones. A partir de ese momento me volví fan de los gatos. Le perdí ya el miedo y nos hemos hecho muy amigos. Claro, mis hijas ahora se aprovechan de este reencuentro con los gatos y ahora en casa tenemos 5 gatas. Yo esperaba con mucha ilusión la decisión de la apelación. Es más, cuando llegué a prisión tenía mis 2 mochilas y decidí no desempacar, porque dije: me tengo que mentalizar de que voy a salir pronto, de que así como había salido en libertad a los 7 días que estuve en la prefectura, pues lo mismo sentía que debía ocurrir con esta decisión tan dolorosa que había tomado el juez Carguancho. Mi hermana llegaba los días de visita y me decía: ¿por qué no ordenas tus cosas? Y yo le respondía: porque tengo una actitud positiva y sé que pronto voy a salir. Esperaba salir antes de Navidad. El domingo antes de Nochebuena, ya cerca de las 3 de la tarde, me di cuenta que esta resolución no iba a llegar y que no iba a poder pasar Navidad en casa con mis hijas como era mi ilusión. Se me cayeron algunas lágrimas y mis hijas me dicen: mamá, tú siempre nos has dicho que los momentos importantes se pueden celebrar también en otra fecha, cuando uno lo decida. Las miré, me sequé mis lágrimas y las abracé y les dije:
Tienen toda la razón. ¿Qué les parece si nuestra Navidad la celebramos el miércoles que ustedes van a poder venir con la tía Sachi? Y así planifiqué mi Navidad celebrada en otro momento, pero al lado de Kiara, Kaori y mi hermana. Después de 13 meses de pasar prisión preventiva, el Tribunal Constitucional declaró fundado el pedido hecho por mi hermana Sachi y sustentado por Juliana Loza. Habían pasado ya varios días y la libertad no se ejecutaba. Pero sí quiero recordar que yo salí en libertad. Primero, luego de una huelga de hambre de Marc Villanella, lo cual agradezco muchísimo su apoyo, pero sobre todo recuerdo haber salido en libertad un 29 de noviembre, el día de cumpleaños de Kiara. Fue el mejor regalo para ella y fue el mejor regalo para la familia. Aún hay mucho por contar. Nos vemos en la tercera parte de este doloroso capítulo de mi vida. Confesiones de Keiko. Nos vemos en el próximo capítulo. Quería que regrese por tercera vez a prisión. Durante 50 días no las pude ver. La política nos rompió como familia. Bienvenidos al cuarto capítulo de Confesiones. En este encuentro quiero comentar lo que fue la última etapa de mi paso por el infierno. Ya había sido liberada después de que la máxima autoridad constitucional de nuestro país diera una decisión. Salí en libertad el día del cumpleaños de mi hija Kiara y a los pocos días nuevamente el fiscal Pérez hace una solicitud de prisión preventiva. Quería que regrese por tercera vez a prisión. Era algo absurdo, inaudito, nunca antes visto. Decidí con la doctora Julie no asistir a las audiencias, pero por supuesto estar muy atenta a la decisión final. El nuevo juez, el juez Zúñiga, decide anunciar su decisión. Después de varias horas me di cuenta que su decisión iba a ser nuevamente llevarme a prisión. Entonces le dije a Marc, llévame a la sala de audiencias. Y me dijo, bueno, pero todavía no ha terminado de dar su decisión. Yo creo que todavía hay esperanzas de que esto no suceda. Y le dije, por las actitudes del juez y por lo que él está leyendo, por más absurdo que esto parezca, él me va a llevar a prisión. Y prefiero ir en estos momentos, la prensa está afuera, y quiero que vean que yo siempre doy la cara. Me acerqué a la sala de audiencias y fui por tercera vez privada de mi libertad. En el camino hablé con Kiara y con Kaori. Les dije que la justicia a veces se ve borrosa, la justicia a veces tarda, pero la justicia siempre llega. Ese fue mi mensaje con ellas y les dije, el fin de semana, chicas, las veré, espero que en el mismo sitio donde ya había estado. En el medio de este proceso llegó el COVID, la pandemia que cambió la vida de todo el planeta. Sé que para todos fue muy doloroso, pero para quienes estuvimos privados de libertad en esos momentos, significó que las visitas de nuestros familiares y amigos se cortaran totalmente. Recuerdo mis llamadas desde el teléfono público del penal con mis hijas. Yo les daba mi mensaje de esperanza, de aliento y les decía, chicas, esto va a pasar y espero que pronto ustedes puedan volver a verme o que mamá salga en libertad como era lo que correspondía. Sin embargo, las noticias iban empeorando y en mi caso la preocupación mía y de la familia era que yo había sido diagnosticada con hipertensión. Por lo tanto, formaba parte de la población vulnerable. Entonces, mis hijas estaban muy preocupadas por el hecho de no tenerme en casa y además sumado al hecho de que yo podía enfermarme y al ser hipertensa, esto podía desencadenar en algo que lo estábamos viendo a través de las noticias. Ellas me pedían que sea muy cuidadosa con todos los protocolos. Cuando las prisiones se cerraron, se cortaron las visitas, pero los viernes sí se permitieron la llegada de los paquetes. Y entonces recuerdo un momento en que Kiara me dijo, mamá,
¿qué necesitas para que te mandemos en el paquete de los viernes? Y recuerdo que le dije, bueno, en realidad no está llegando el pan, pero eso, digamos, es irrelevante. Y me dijo, entonces mami, aprenderé a hacer pan. En el medio de la pandemia, mi hija Kiara aprendió a cocinar y aprendió a hacer panes para poder enviarme en cada paquete. Cuando llegó la pandemia, los viernes, en cada paquete, llegaban cartas escritas por mis hijas, una para cada día de la semana. Y me dijeron que debía abrirlos en orden, no las 5 o 6 cartas a la vez, sino una por día. Y me mandaban dibujitos y eso se convirtió en mi vitamina. Durante 50 días no las pude ver, pero a través del teléfono sentía sus voces y a través de estas cartas sentí el amor de mis hijas. Eso es lo que me sostuvo, eso es lo que me dio las fuerzas, eso es lo que me dio las ganas de seguir adelante. Pero quiero aprovechar también este momento para agradecer primero a todo el personal del INPE, desde su directora y a todas las técnicas que durante esos más de 480 días que permanecí injustamente en el penal anexo Chorrillos, me trataron con mucho profesionalismo y con mucha humanidad. Agradezco a las voluntarias que hacen trabajo social en los penales. Pude conocer a varias de ellas, pero tengo en mi corazón sobre todo a Mami Luchi, a una persona que es un ángel de los penales, que me enseñó a bordar, que me enseñó a coser, a hacer tarjetas, a hacer diferentes tipos de manualidades. Y la verdad que yo sentía que no era buena al comienzo. Y a lo largo de las semanas y con las tareas que me iba dejando Mami Luchi, pude descubrir que podía hacer cosas muy bonitas. Y pude enviarle a mis hijas cada miércoles un pequeño detallito hecho con mis propias manos. Quiero también agradecer a todos los amigos que me enviaron cartas, gracias a las personas que cada fin de semana se apostaron al penal para mandarme sus voces de aliento, para hacer que Kiara y Kaori no se sientan solas al momento de entrar a la prisión. Gracias a las internas, porque muchas veces una sonrisa o un abrazo significó esa energía adicional que a veces sentía que me faltaba. Gracias por sus enseñanzas, por sus risas, por sus bromas. Y como un par de chicas internas decían, señora Keiko, le falta calle. Bueno, con ellas aprendí a tener un poquito más de calle. Por supuesto que mi mención especial a la doctora Juliana Loza, a mi abogada, a mi amiga, a la que trataron de ahuyentar, la maltrataron, pero a pesar de todo lo que le dijeron, ella estuvo ahí. Gracias, Juliana, por todas tus grandes batallas legales. Y gracias a mi hermana Sachi, la que con sus risotadas me hace olvidar de cualquier crisis y de cualquier problema. La que cuando yo estuve entre 4 paredes, se encargó de mis hijas. El paso por la prisión es absolutamente doloroso. No se lo deseo a nadie. Es lamentable que hayan fiscales ideologizados, obsesionados con algunas personas o con algunos sectores de la sociedad a quienes le han hecho muchísimo daño. No solamente a mí, sino a muchas otras familias. Y yo espero que esto pueda ser corregido y que en nuestro país realmente tengamos un buen sistema de justicia. En los momentos de dificultades, uno también tiene lecciones positivas que rescatar. Y decidí que todo lo que yo pudiera guardar en mi corazón sean las lecciones positivas y sean aquellos recuerdos que me han hecho tener hoy una visión distinta de la vida. Veo a mis hijas, veo al partido, veo a mis amigos y a mi familia y siento que todo esto nos ha hecho más fuertes. Y quiero terminar esta etapa sobre todo hablando de la familia, porque creo que, como en algún momento dijo Sachi, la política nos rompió.
nos rompió como familia y fue muy duro. Pero sé también que estos momentos de dificultad puso a prueba nuestro amor. Y es la adversidad la prueba que nos volvió a juntar y a unir como familia. Mi familia estuvo a mi lado en los momentos más difíciles de mi vida. Y es mi mensaje final a quienes pasan por momentos de dificultad: nunca olvidarse que la familia es lo más valioso que uno tiene. Muchas gracias por acompañarme en este cuarto capítulo de Confesiones. Confesiones de Keiko. Nos vemos en el próximo capítulo. Mi papá y mi mamá nos sentaron a los 4 y nos dijeron que habían tomado ya la decisión de mudarnos del país. Sufrimos 3 atentados. Entró un misil. El misil entró a la residencia Palacio. Salté de la política, no me gusta la política. Él nos castigaba con su mirada. O con su silencio. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Confesiones. Hoy quiero tocar un tema importante de lo que pocas veces se ha hablado: mi vida antes de la política. Y para poder tocar este tema, tengo una invitada especial, alguien que ha compartido anécdotas, historias. Vamos a darle la bienvenida a mi hermana Sachi. Gracias, gracias. A Sachi no le gusta la política, así es que le agradezco especialmente que quiera acompañarme en esta oportunidad. Antes de empezar a grabar, hablábamos con Mayita, ¿no? Entonces Mayita nos dice: ¿y van a hablar de sus malcriadeces? No, Mayita, eso no podemos. De terror, de terror. Pero en general siempre nos hemos llevado bien. Los 4 hermanos. Sí, salvo algunas peleas que hemos tenido, claro, memorables por supuesto. Uno pensará que yo era la bruja chiquita. No, Akanga era bien salvaje también, ¿ah? Vamos a empezar hablando de cómo era nuestra vida antes de que mi papá nos anuncie su decisión de entrar a la política. Yo me acuerdo de nuestras vacaciones, de la que muchos pensarán que nos íbamos a la playa a jugar, pero mi mamá tenía una academia de matemáticas y pasábamos nuestras vacaciones estudiando. El haber, digamos, estudiado todos los veranos nos daba metodología, disciplina. Sí, disfrutando y aprendiendo siempre de. Sí, ahora yo creo que Giro siempre fue el más inteligente de los 4. Brillante. ¿No? Entonces, por eso él se permitía a veces ser malcriado o no estudiar, porque todo lo tenía en la cabeza. Recuerdo también que a mi mamá le gustaba que nosotros llegábamos a la casa cansados, ¿no? Entonces nos metía en clases de natación. A mí me hacía hacer judo. Natación todos los veranos, ¿no? Tenis. ¿No? Hemos sido siempre bien deportistas. Bicicleta. Bicicleta. Hemos montado harta bicicleta, de hecho, esto cuando mi papá trabajaba en la agraria, ¿no? Sí, pues. Yo aprendí a montar bicicleta en la agraria. Siempre bien deportistas todos. Y después recuerdo que los fines de semana a mi papá le gustaba llevarnos a hacer excursiones. Conocimos mucho del Perú, ¿no? Con él, hacer excursiones a las pampas de Villacurín, ¿no? Al desierto de Paraíso. Sí, volábamos cometa. Ah. De hecho, mi papá mismo fabricaba las cometas con caña de bambú, papel celofán. Ajá. Y nos pedía todos los calzoncillos, calzones viejos para la cola de la cometa. Para la cola de la cometa, porque él decía siempre que la cometa, para que tenga estabilidad, tiene que tener una cola bien pesada, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí toda la ropa vieja iba para la cometa, iba a la cola, ¿no?, de la cometa. Y recuerdo, porque era traviesa y loca y siempre toda la vida fue traviesa, toda la vida. Impulsiva. Veo la piscina y era chiquita, ¿no? Voy corriendo a la piscina y me tiro a la piscina y no sabía nadar. Y mi papá se tira corriendo detrás de mí a sacarme de la piscina. Y claro, ya juntos, los 6, hemos viajado, pero también tenemos muchas anécdotas en la chacra. Giro me contó un día que mi abuela le gritaba: Giro, ayúdame, ayúdame. Y era porque se había caído la vaca al canal. Ay, sí. ¿No? Entonces Giro y mi abuela y algún otro trabajador más tratando de sacar la vaca al canal, pues que se demoraron horas, ¿no? Lindos recuerdos de la chacra. Seguimos yendo a la chacra y le tenemos mucho cariño, que es un lugar muy especial para todos nosotros, ¿no? Para la familia. Sí, bueno, en la primera etapa de la chacra mi papá tenía animalitos, pues, ¿no? Yo recuerdo las anécdotas cuando trató del toro, porque yo también era un poco traviesa y tenía una chompa roja y decidí
Meterte al corral del toro directamente. Así es, donde estaba el toro y la vaca. Y claro, mi papá me estaba llamando y le digo, papá, estoy acá con el toro. Me vio y me vio con la chompa roja, se lanzó. El toro ya venía, ¿no? Así es, y me jaló y felizmente a tiempo, ¿no? Porque el toro estaba a punto de embestirme. Mi papá nos llevaba con el tractor y nos decía, ya, concurso. Nos iba votando en distintas partes de la chacra cada uno. ¿Quién saca más mala hierba? Y el que sacaba más mala hierba se llevaba un premio, ¿no? Bueno, y yo creo que por eso somos tan apegados a la naturaleza también, ¿no? Totalmente. Sí. Luego vino el día, ¿tú te acuerdas? El día en que mi papá y mi mamá nos sentaron a los 4. Recuerdo algo, que nos sentaron y nos dijeron que habían tomado ya la decisión de mudarnos del país. Claro, mi mamá le había dicho a mi papá que quería, por todo el tema de la seguridad y el miedo que tenían por el terrorismo, era que íbamos a irnos ya del país. Pero que mi papá le había pedido como condición, primero, un último esfuerzo de poder devolverle al país todo lo que ellos habían recibido, la educación, la crianza acá. Y entonces él le dijo, la mejor manera de volver al país es participando en la política. Y que iba a formar su partido, ¿no? Y que si es que no salía electo, nos íbamos, ¿no? Entonces mi mamá estaba muy sonriente, dijo, sí, ese es el plan. Y entonces, todos aceptamos. Y todos aceptamos, nos reímos, dijimos, sí, perfecto, ¿no? Nunca nos imaginamos que esa conversación empezaría el cambio de nuestras vidas, ¿no? Claro, ¿no? Y todo empezó con la recolección de firmas. Claro. ¿No? Y nos íbamos, yo acompañaba a mi papá, recuerdo, en la avenida Aviación con Javier Prado, en esa esquina. Hemos recolectado firmas. Hemos ido con los primos también. Ya, a mí, como yo era un poquito más grande, yo tenía 13, 14 años, a mí me dejaban ya salir con todos los primos. Entonces, yo recuerdo haber ido a los paraderos de las universidades a recolectar firmas con todos mis primos, con los documentos que decía Cambio 90, ¿no? Pero fue un proceso largo de más de un año. Sí, la vecina, ¿te acuerdas cuando decía, he venido a dejar unos sobres, ¿no? Con más firmas, ¿no? De hecho, invitó a varios de los vecinos, a todos los amigos, la familia, a llenar los planillones, ¿no? Sí, bueno, y después los profesores, los decanos de Sí. la Universidad Agraria. Y luego el papá de Sophie Yoshimoto, el tío Ernesto, trajo a los amigos cristianos. Los pastores. Y a partir de ese momento se sumaron los pastores y con eso ya fue mucho más rápido la recolección de firmas, ¿no? Sí. Y de ahí, bueno, ¿te acuerdas ahora antes cómo eran los paneles? Claro. Ahora vamos a hablar de la campaña, ¿no? Entonces finalmente se logró formar el partido. Ajá. Mi papá decidió correr para la presidencia y para el Senado. Y empezó una campaña pues bien sencilla, austera, directa, de mucho recorrido y contacto con la gente, ¿no? De ahí nació la idea, mi papá trajo el camión de la chacra y hizo el lo convirtió en un Fujimóvil. En el Fujimóvil. E invitó a la Tuna Agraria, llevando música, ¿no? Para que el evento sea entretenido, bonito, y él llevando su mensaje, ¿no? Sí. Luego, en esa época, las cosas se imprimían a través del mimeógrafo, ¿no? Entonces, eran impresiones muy básicas y simples. Y los paneles también se hacían así, de una manera muy rústica. Las pintábamos. ¿Te acuerdas que mi mamá armó? Y hizo las planchas de fierro, ¿no? Sí, y pintábamos. Yo me acuerdo que llegaba del colegio, ¿no? Y en el taller de carpintería que mi mamá armó en la casa. En la casa, sí. Tenía ahí los paneles, ¿no? Y me acuerdo que yo los pintaba. Me encantaba meterme ahí a pintar los paneles. Y no fueron muchos los que llegáramos a hacer. No. No habrán pasado más de 10 paneles. Quizás un poquito más ya, supongamos 15 o 20, ¿no? Pero fueron muy pocos los paneles que rústicamente además lo hicimos en la casa. ¿Y te acuerdas cuando nos llevó a la colocación del primer panel? En la Javier Prado.
Sí. Sí. Fue como un momento muy especial para todos, para mi papá. Nos dijo, vengan a ver el primer panel, ¿no? Lindo, lindo ese momento. Y claro, mi mamá tenía una constructora, ¿no? Entonces, para nosotros, tener cosas de fierro, de carpintería, las pinturas, era parte cotidiana de nuestras vidas, ¿no? Claro. Que mi mamá haga las cosas, que nosotros nos metamos a ayudarla. ¿Cuántas veces hemos ido a los llenados de techo? Sí. Las entregas, cuando ella vendía una casa, ¿no? Y entonces esa campaña se volvió también parte de un proyecto familiar, como cuando ella construía algo, ¿no? Y ellos ambos siempre dejaron que nosotros nos involucremos, que participemos. Yo recuerdo un momento importantísimo antes de la primera vuelta. Una de las últimas encuestas, mi papá ya tenía 1.5%, dice la encuestadora, ¿no? Pero sin duda tenía más. Pero él aparecía como otros, ¿no? Claro. Dentro de otros. Dentro de otros. No aparecía su nombre. No, ya la última semana, en la última encuesta, Sí, antes de publicar, ahí sí. recién apareció su nombre, pero con un porcentaje bien bajo. Pero mi papá nos dijo, yo creo que estoy más alto porque ya hay periodistas afuera de la casa. Y claro, y entonces Kenji Y tú, y yo salíamos a darle sanguchitos, ¿no? y jugo, ¿no? Y jugo, que el señor San Román de su panadería Así nos es. mandaba cajas de sanguchitos para invitarles a los periodistas, los porque periodistas. estaban largas horas, ¿no? Sí. Esperando afuera. Y claro, y entonces mi papá nos decía, esa es una señal de que nos está yendo bien, ¿no? Más allá que la encuesta no lo ponía mi papá. Faltaban 2 semanas para la segunda vuelta y ya empezábamos a sentir que las cosas iban caminando bien, ¿no? Mi papá dijo, esta es una ola, Que viene muy fuerte. que viene muy fuerte. Y lo empezaba a sentir ya en sus viajes, en sus encuentros. Los mítines eran cada vez más multitudinarios. Y claro, llegar a la segunda vuelta con Mario Vargas Llosa fue un momento de muchísima alegría, de gran orgullo, ¿no? Y la diferencia del tipo de campaña que se hizo, ¿no? Claro. La nuestra fue muy, muy austera y él siempre decía, es el boca a boca, ¿no? El boca a boca es lo que ha ayudado, ¿no? a expandir o ampliar la popularidad de mi papá. Y la música, La música, ¿no? la Entonces, cuna agraria. claro, mi papá nunca ha bailado bien, pero a Sí. través de la música hizo que su campaña siempre tenga su dosis de alegría, ¿no? Sí. Sí. Yo recuerdo haber cumplido mis 15 años en el medio de la segunda vuelta. Yo le dije a mi mamá, yo sé que en el medio de la segunda vuelta no vamos a poder celebrar. Y entonces quedé con mis primos, no sé si tú fuiste también, fuimos a una heladería y no nos dejaron entrar. Sí. Fue bien frustrante, fue triste, pero ya luego mi mamá me mandó de viaje ya un par de años después, ¿no? Y ya recuerdo el primer día que entramos a Palacio, ¿no? Decidimos jugar a las escondidas. Y dijimos, qué lugar para más divertido para jugar a las escondidas. Sí, eso es lo que yo, digamos, me acuerdo de lo divertido que fue ese primer día, ¿no? Pero también hubieron días muy, muy tristes y negros. ¿Tú te acuerdas cuando entró un misil? Claro. Pero Muy no cerca. explotó, o sea, el misil entró a la residencia de Palacio y entonces nos dijeron que si es que ese hubiese reventado dentro, ahí sí ya no había forma de que nosotros estuviéramos hoy contándoles esta historia, ¿no? Y fue ahí cuando decidieron poner a Blindajes. todas las ventanas de Palacio, por lo menos donde vivíamos, ventanas de fierro, Sí. y no entraba la luz, ¿no? Nos avisaban que había riesgo de algún ataque y no dormíamos en los cuartos, dormíamos en el gimnasio, en el sótano, donde habían 6 camillas. Y durmiendo 3 horas nos mandaba al colegio. Sí. Todo esto ya, no iremos al colegio. No, pues, pues ¿no? papá, mira lo que ha pasado. Sí, ¿cómo? Nos han atentado, por lo menos hoy tendremos el día libre. Y él dijo, no. Sobre todos los días que han intentado parar nuestras vidas, es cuando la familia tiene que demostrar que la vida continúa. Siempre nos dijo, tenemos que enfrentarlo sin miedo. Sí, Y que ellos no nos pueden paralizar nuestras vidas. así es. Nada ni nadie puede paralizar nuestras vidas. Y lo otro, ya como para ir cerrando este capítulo,
Lo otro que yo resalto es que mi papá y mi mamá siempre trataron de llevar nuestras vidas de una manera muy normal, ¿no? Cotidianas, o sea, mi papá nos hacía los desayunos, las loncherazas, ¿no? Porque decía que era bien importante que nos alimentemos bien, ¿no? El alimento más importante del día es el desayuno. Así es. Tiene razón, ¿no? Ahora que somos mamás. Y puso una cocina ahí en el segundo piso para que nosotros podamos también seguir cocinando y haciendo nuestras cosas, ¿no? Vida de familia, ¿no? Sí. O también montar bicicleta. ¿Y cuántas veces he montado bicicleta en la Plaza de Armas? Con mi papá, ¿no? En este plan de seguir haciendo una vida de familia, ¿no? Sí, y mi mamá, por supuesto, muy pendiente de todas nuestras tareas siempre, ¿no? Uy, totalmente. Sí, sí. Mi papá siempre fue muy estricto, muy metódico, pero nunca nos ha levantado la voz. Él nos castigaba con su mirada, ¿no? O con su silencio. Sí. Una cosa era ver a mi papá de presidente, tomando decisiones difíciles, pero él siempre con nosotros fue el papá que hacía el desayuno, que ayudaba con las tareas, que hacía las loncheras, que nos despertaba. Mi mamá por las tardes también estaba pendiente de que hagamos todas las cosas. Sí, los dos siempre fueron muy campechanos, ¿no? Sí, muy cercanos a nosotros también, pero siempre teníamos que hacer siempre las tareas y terminaba el año escolar y era ya comprar los libros del próximo año para seguir avanzando en el verano, ¿no? Y dejaba que tengamos nosotros también nuestros momentos de palomilleo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no quise ir a mi viaje de promoción. Todo el grupo se fue a Chile y hubo un grupo de rebeldes estudiantes que dijimos nos vamos a Chincha y llevamos a los alumnos que no podían pagar el viaje a Chile. Entonces, y mi papá me apoyó y me dijo, me parece muy bien, si tú no quieres ir con tu promoción, vete a Chincha. Recuerdo que Giro montó un espacio de salto, ¿te acuerdas? De salto en el puenting. Y tenía su pequeño negocio. Y claro, yo he ido, nunca me lancé, ¿ya? Porque me daba miedo las alturas, pero mi papá dejaba eso, nos dejaba que podamos experimentar. Me acuerdo cuando tú te fuiste, te desapareciste y te fuiste al Cusco a hacer Caminos del Inca, con 4 o 5 amigas, ¿no? Y habían pasado ya 7 días y le digo, papá, ¿y dónde está Sachi? No sé, me dice, se ha ido con sus amigas al Cusco. Le digo, ¿y cuánto tiempo más le vas a dar de permiso? Regresó Sachi con su pelo casi rasta, porque quería tener su pelo rasta y no te habías bañado ¿cuántos días? A ver, confiesa. Bueno, todo el viaje de Caminos del Inca, pues, ¿no? Ah, entonces yo la vi y dije, no puedes. Una semana, más o menos una semana. Claro. ¿Y entonces qué hice? Me metiste a la ducha y me enjuagaste el pelo como 5 veces hasta que se vayan los rastos. Claro. Yo decía, no puede ser. Sí, no puede ser, está tan cochina. Yo misma me metí a la ducha porque ella me dijo, no, ya, yo me enjuago. Yo me enjuago, no. Tenía que asegurarme que el champú le limpie todo su pelo cochino. Sí, ellos siempre fueron así, dejaban que nosotros experimentemos y tengamos este tipo de aventuras. Bueno, es parte de las expresiones de las distintas edades, expresiones de cada personalidad. O sea, la mía es totalmente distinta a la tuya, pues siempre ha sido así, ¿no? Y hoy que vamos a cumplir 1 año de haberlo despedido, de sentir ese cariño multitudinario que fue a despedirlo. Grandes los sacrificios que tuvimos que hacer como familia en la política, pero yo creo que estamos orgullosos de todos esos cambios y decisiones difíciles que tuvo que tomar mi papá para lograr la paz, la estabilidad económica y trabajar por los sectores más olvidados de nuestro país, ¿no? Bueno, tan grande ha sido el sacrificio que yo siempre le digo a Keiko, salte de la política, no me gusta la política. Y sí, ha sido tan duro que digo, no lo quiero esto para ti, ¿no? Sí, es verdad. Nosotros tenemos conversaciones francotas, directas. Mi papá y mi mamá nos han dado a nosotros una vida llena de alegrías, de experiencias, nos han guiado en nuestra educación, han dejado que nos equivoquemos también, pero sobre todo nos han dejado un legado que nos llena de orgullo. Hoy Sachi dirige su editorial y yo tengo la encargatura de dirigir su legado político. Eso es todo y nos vemos en un siguiente capítulo de Confesiones. Gracias, Sachi, por estar acá. Gracias. Gracias. Confesiones de Keiko. Nos vemos en el próximo capítulo.
el señor Humala y yo éramos los apestados. Muchas mentiras de los grupos de izquierdas que les gusta inventarse cosas. Me preguntaban los periodistas si es que yo era dueña de grandes proyectos o de grandes minas. Si tú me haces bajar, yo voy a decir que voy a votar por Ollanta Humala. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Confesiones. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunas anécdotas, recordar lo que fue mi primera campaña presidencial, como usualmente hacemos en estos espacios de confesiones. Recuerdo que tenía 35 años cuando inicié el proceso para lanzar mi candidatura a la presidencia de la República. Era muy joven y después de haber escuchado algunos estudios focales, nos dimos cuenta que habían dos aspectos débiles en mi candidatura. Uno era mi edad y el otro aspecto controversial era el peso de mi apellido. Lo que pasa es que la edad recordaba al primer gobierno de Alan García y por supuesto que ese primer gobierno no hay nada bueno que rescatar. Entonces, sabiendo eso, es que empezamos a hacer algunos pequeños cambios para que la gente no pensara en mi edad. Por ejemplo, me vestían de negro o preferían que yo use colores oscuros, de tal manera que eso aparentara, ¿no?, mayor seriedad. Claro, si yo me pongo a ver las fotos de esa campaña, digo, parezco una vieja. O sea, de hecho, ahora tengo ya 50 años, pero me siento y me veo mucho más joven que cuando estaba enfrentando esa campaña presidencial. Recuerdo que se disputaba el primer lugar un año antes de la campaña. Estaba en primer lugar el expresidente Alejandro Toledo y lo seguía muy a la par el ex alcalde, que en paz descanse, Luis Castañeda Locio. Luego estaba en un tercer lugar Ollanta Humala. Yo venía ahí en un cuarto lugar, dependiendo de la encuestadora que publicara, y también asomaba el ex primer ministro, hoy expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Entonces era una campaña con candidatos presidenciales con mucha experiencia. Recuerdo que antes de empezar la campaña había una conferencia donde se invitaban a los 5 primeros candidatos de acuerdo a la encuesta Ipsos. Entonces me invitaron a participar en Urubamba, en el Cusco, y esa fue la primera vez que yo daba un discurso formal y luego del discurso habían ruedas de preguntas. Yo creo que fue la parte de preguntas y respuestas en donde pude demostrar que a pesar de mi corta edad tenía los conocimientos básicos de cómo funcionaba el Estado, el diagnóstico por el que atravesaba nuestro país. Recuerdo que señalaba, que lo sigue siendo, que vivimos en 2 Perús. Uno, sobre todo en las grandes ciudades, y un Perú olvidado en las provincias y en las zonas alejadas de la capital. Y así empezamos la campaña. Y claro, los primeros lugares se enfrascaron en hacer campañas distantes, enfocadas solamente en los medios de comunicación. En cambio, el expresidente Ollanta Humala y yo, la característica era que viajábamos muchos. Yo podía estar en una región y quedarme 2 o 3 días y visitar varias provincias, luego regresar a la capital, dar entrevistas. Entonces, mi forma de conectarme con la gente era de manera presencial y viajando mucho por todo el territorio nacional. Ese estilo de campaña tan dinámico, en contacto directo y sobre todo escuchando, me permitió primero transmitir una propuesta que sea real, donde los protagonistas eran justamente las comunidades, los líderes de diferentes regiones, distritos, provincias. Y llegó el momento de la última encuesta antes de la campaña de la primera vuelta. Y había casi un quíntuple empate. Pero claro, las tendencias
tanto del presidente Humala y la mía iban en ascendencia despacito. Y esos debates en los que yo participaba con personas tan importantes, con más edad y con más experiencia, permitieron demostrar que a pesar de mi corta edad, yo tenía pues las herramientas, las ideas y un equipo para poder dirigir los destinos del país. Eran pocas las personas que creían en la posibilidad de que yo llegara a la segunda vuelta. Yo he aprendido a lo largo de estos años a no subestimar a nadie. Cuando se anunció el primer flash de que entrábamos Ollanta Humala y yo, para mí fue natural, porque yo lo veía todos los días en la televisión, a él viajando por todas las regiones, al igual que yo. Y yo sabía, por la respuesta de la gente, que eso sin duda conectaba. Y lo segundo que tengo que señalar es que en los diferentes debates presidenciales, porque hubieron varios, el señor Humala y yo éramos los apestados, ¿no? Porque el señor Toledo y el alcalde de Lima eran los favoritos. Sin embargo, aprovechábamos esos espacios para hablar de nuestros hijos. Esa capacidad de poder conversar, de poder dialogar, más allá de las grandes diferencias políticas e ideológicas que existían entre él y yo, me permitieron ver que él era una persona que también sabía escuchar. Para mí estos dos aspectos hicieron que no fuera absolutamente raro que él terminara en un primer lugar y yo en un segundo. Y de ahí empezó lo que sería la elección de la segunda vuelta, que yo considero que son dos modalidades y elecciones totalmente distintas. Pero claro, para mí era la primera vez que yo enfrentaba una segunda vuelta. Vi cómo grandes personalidades del mundo académico, como el señor Mario Vargas Llosa, apoyaban a Ollanta Humala y que además dejaba su polo rojo y se ponía el polo blanco. Pero para nosotros lo más importante, más que el respaldo de personalidades, era poder llegar a la población de manera directa. Una anécdota graciosa es que estábamos preparándonos para el debate de la segunda vuelta y faltaban 25 minutos para ya salir donde se llevaría a cabo el debate. Me pruebo mi ropa y me doy cuenta que el pantalón no era del conjunto del saco que me tocaba utilizar ese día. Y entonces la llamé a mi hermana y le digo: Sachi, me han dado el pantalón equivocado. El pantalón del saco que voy a utilizar para el debate está en mi cuarto. Entonces ella me dice: oye, pero ¿tú sabes qué hora es? No hay forma de que yo te pueda llevar el pantalón en estos momentos. Entonces le digo: mira, lo único que te pido es que por lo menos intentes. Sé que vas a tener que pisar el acelerador y vas a tener que venir muy rápido al centro de Lima. Pero a ver, intenta. No sé a qué velocidad habrá manejado Sachi, pero faltando 5 minutos para que yo baje, tocó la puerta de la habitación y me trajo el pantalón. Me lo puse y le dije: esto es lo que necesitaba. Me tengo que sentir cómoda para un momento de esta naturaleza, ¿no? Ya luego fuimos al debate de esa segunda vuelta y claro, yo sentía que yo daba mis propuestas, pero Ollanta Humala prefería debatir con mi padre, que no se encontraba ahí, ¿no? Claro, era una estrategia de parte de la campaña de él y eso nos llevó ya a la parte final de la campaña y recuerdo haberle puesto mucha energía, lo di todo. Recuerdo también que habían muchos ataques desagradables, muchas mentiras. Y ya luego con el tiempo entendí que todo esto es parte, sobre todo de los grupos de izquierdas que les gusta inventarse cosas, ¿no? Recuerdo haber ido a muchas regiones y tenía que aclarar, ¿no?, que yo no era la dueña de Machu Picchu. Cosas tan absurdas como esas me pedía la población y me preguntaban los periodistas si es que yo era dueña de grandes proyectos o de grandes minas, ¿no? Lo cual es absolutamente falso. Así que aprovecho también esta oportunidad para hacer ese tipo de aclaraciones. Para el último desayuno,
El día de la elección, Kiarita tenía 4 años y Kaori 2. Y Kiarita no quiso bajar al desayuno. No, mamá, me dijo, yo no quiero ver a los fotógrafos ni a los periodistas. Digo, Kiaris, por favor, es bien importante, ¿no?, que estemos la familia unida. Pero fíjense, esta niña con 4 años dijo, no, mamá, si tú me haces bajar, yo voy a decir que voy a votar por Ollantumala. Con 4 años. Entonces dije, no, Kiarita no participa. Está bien, le dije, si tú no quieres participar de este desayuno, no hay ningún problema. Y bajé con Kaori y tengo que reconocer que Kaori se llevó los corazones de todos. Con su palta en el desayuno, comía y nos regalaba una gran sonrisa que conquistó no solamente a los periodistas que estaban ahí, sino también a la teleaudiencia que estaba pudiendo expectar esos desayunos presidenciales. Salió el primer flash y el resultado no era favorable. Hubo un silencio sepulcral, algunas miradas de disconformidad y ya la militancia se empezaba a acercar a las inmediaciones del Hotel Bolívar. Así es que dije, no, voy a dejar de lado mi preocupación del resultado y tengo que salir con una gran sonrisa, primero para agradecer el apoyo que había recibido en esa elección. Era la primera vez que una mujer llegaba a una segunda vuelta y era un resultado sin duda bastante optimista. Tener 48.5% era para alguien joven y siendo mujer, era un resultado importante. Hablé con el equipo de campaña y fuimos a dirigirnos al Hotel Los Delfines, donde se encontraba el presidente Humala, para expresarle mis felicitaciones y desearle mucha suerte. Le dije al equipo, descansamos 4 días y al 4.º día los llamé y les dije, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo político y lo más importante es hacer que más jóvenes se sumen al partido. Así es que pasaron unos pocos días e iniciamos nuevamente nuestros recorridos por todo el Perú. Me llevo grandes recuerdos, muchos abrazos, la mirada de ilusión y de esperanza de mucha gente y la gratitud de muchos corazones que tienen y utilizan todavía muchas de las obras que se realizaron en el gobierno de mi padre. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo de Confesiones. Confesiones de Keiko. Nos vemos en el próximo capítulo. Cumplimos 1 año de su partida. Nos anunciaron que el cáncer había regresado, que este cáncer era muy agresivo. Disfrutó cada día que estuvo en libertad, pero fue muy corto. Miles de personas de todas partes del Perú fueron a despedirse de él. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Confesiones. Sin duda, este es un capítulo especial para mí y para mi familia. Esta semana cumplimos 1 año de partida de mi padre. Se ha pasado muy rápido. Todavía me cuesta creer que ya partió, que ya no está con nosotros. Mi padre, después de 16 años de injusta prisión, recupera su libertad un 7 de diciembre del año 2023. Fue un momento de mucha emoción, la decisión del Tribunal Constitucional en una segunda oportunidad, porque fueron 2 tribunales constitucionales que tomaron la decisión de ejecutar la resolución de indulto otorgado por el expresidente Kuczynski, ejecutaron su libertad. Esa Navidad fue memorable, porque después de muchos años volvíamos a pasar una Navidad en familia. Las 16 veces en el penal habíamos almorzado con él y debido a los horarios nos retirábamos del penal y ya luego pasábamos la Nochebuena con mi mamá. Así es que en esa oportunidad nos quedamos hasta las 3:30 de la mañana. Mi papá hizo que Kiara y Kaori canten hasta esas horas
Y fue muy lindo verlo disfrutar, ver el cielo y sobre todo estar rodeado de su familia. No nos imaginamos que sería la única oportunidad que íbamos a tenerlo en libertad. Sin embargo, él gozaba mucho de estos espacios en los que llegaba Kenji con su esposa Erika. Sachi también pudo venir en varias oportunidades desde Europa, con mi cuñado Mark, con Mayita. Pero creo que lo que más disfrutaba él era cuando tenía que salir a la calle y hacer sus trámites. Y en esos encuentros podía recibir el cariño de muchísimas personas y además podía sentir cómo nuestro país se había transformado después de todas las reformas que él y los miembros de su gobierno habían tomado, decisiones difíciles en la década de los 90 y que hoy se habían transformado en un Perú más moderno. Dentro de las actividades que él disfrutaba estando en libertad era salir a pasear por la Costa Verde. Yo manejaba, él era el copiloto y Kaori era la disc jockey. Ella era la encargada de poner la música. Claro, mi padre pedía muchas veces Leodán, Tania Libertad, y lo poníamos a todo volumen. Íbamos despacio, él se recargaba de energía viendo el mar y ya luego regresábamos a casa. Disfrutaba también al comienzo cocinando, porque él aprendió a hacerse sus propios platos en el penal. Pero ya estando en casa y con Kiara, dijo, no, yo quiero disfrutar las cualidades gastronómicas de su nieta Kiara. Así es que disfrutaba mucho sentarse, sobre todo los fines de semana, cuando Kiara le cocinaba. También le encantaba salir a las invitaciones que recibía de diferentes amigos, en donde él además podía contar anécdotas de su gobierno y aprovechaba también para vender sus libros. Si de algo se enorgullecía mucho era el haber dejado escrito gran parte de su legado y de su vida. Él en el penal escribió la primera parte de su biografía, La palabra de chino, El intruso, y ya en libertad terminó de escribir La palabra de chino, El inconforme, que es la segunda parte. También escribió El rescate soñado, que trata sobre la operación de rescate Chavina Huántar. Y estuvo en todo el esfuerzo, no se logró publicar estando él con vida, El Tratado de Paz, el libro Viva la Paz. Él disfrutaba mucho y era muy disciplinado porque se sentaba 4 o 5 horas al día frente a su computadora para dejar todas estas memorias por escrito. Es más, tenemos un libro adicional, la tercera parte de su biografía, que dejó escrito más de 400 páginas. Y ese es un pendiente que mi hermana Sachi tiene también como tarea para publicarlo en los próximos meses. Bueno, yo tuve la oportunidad de acompañarlo, sobre todo en su visita a los médicos. Era hermosísimo ver el cariño de la gente con él, cómo se acercaban, hacían cola, y mi papá con mucha paciencia, con mucho cariño, ¿no? Trataba de atender a todas las personas que se acercaban a pedir una foto. Una noticia dolorosísima nos llegó en mayo del año pasado, cuando nos anunciaron que el cáncer había regresado. Mi padre había enfrentado esta enfermedad 26 años. Y claro, en esa lucha siempre salía ganador. Para nosotros los hijos era empezar nuevamente esta batalla y teníamos la ilusión que nuevamente él iba a salir campeón. Sin embargo, los médicos nos anunciaron que este cáncer era muy agresivo. Inmediatamente él decidió aplicarse toda la terapia. Recibió la máxima cantidad de radioterapias que una persona puede recibir en un año. Y al culminar estas terapias, los médicos le dijeron que el cáncer no se había controlado y que había hecho metástasis y que había aparecido un pequeño tumor en el pulmón. Frente a este nuevo diagnóstico, nos sentamos en familia y claro,
Los médicos le dijeron: presidente, tiene que decidir entre calidad de vida u optar por un tratamiento más fuerte. Nosotros los hijos optamos, por supuesto, por la primera opción. Pero mi padre, como siempre en la vida, dijo: yo quiero tomar decisiones que me permitan volver a servir a mi país. Aunque esto significa tener riesgos, aunque esto significa que sea doloroso, yo quiero recibir este tratamiento más fuerte, el llamado Pembro. Así es que se preparó, tuvo que ir a nuevas consultas médicas y finalmente recibió ese tratamiento. Su cuerpo, debido a las enfermedades adicionales que tenía, lamentablemente no lo pudo resistir. Sin embargo, creo que hasta el último día mi padre siempre nos dio el ejemplo de cómo enfrentar la vida. Siempre hacia adelante, siempre queriendo servir, no guardando rencor y siempre pensando en el país. Disfrutó cada día que estuvo en libertad, pero fue muy corto. Pero como él nos enseñó, vamos a ver las cosas con objetividad, con optimismo y enfocarnos en eso, en la parte positiva. Él nunca guardó rencor en su corazón y esa es otra de las grandes lecciones y aprendizajes que me llevo de él. Cumplimos 1 año de su partida y quiero despedirlo comprometiéndome como lo hice el día que él se fue, para trabajar por su legado, para defender su historia, sus obras, su gobierno, decirle que me siento orgullosa de lo que él construyó, que son miles de peruanos que me han transmitido su agradecimiento. Y creo que la mejor expresión de lo que él hizo se pudo ver en el velorio, en ese velorio que él también planificó. 3 días donde miles de personas de todas partes del Perú y algunos incluso que vinieron del extranjero fueron a despedirse de él. Gracias a todas esas personas que se acercaron a darle ese último adiós. Me quedo con eso, con todas las cosas positivas que mi padre nos enseñó, con su vida, con su ejemplo, con sus acciones, con sus decisiones, con su silencio, con su mirada, pero sobre todo con su sonrisa. Ay, papito, te extrañamos mucho. Un beso al cielo. ¿Qué hace Keiko? ¿En qué trabaja? Tengo que reconocerle a los izquierdistas generar una percepción equivocada. Sé que crear y trabajar en un partido político no es nada popular. Yo pensaba que bastaba solo con mis acciones y resultados. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Confesiones. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que durante muchos años han dicho, se han inventado, han criticado y han generado toda una narrativa alrededor de ¿qué hace Keiko? ¿En qué trabaja? Y claro, tengo que reconocerle a los izquierdistas, sobre todo los radicales, que han logrado generar una percepción equivocada. Por eso es que, como les dije desde un comienzo cuando creé Confesiones, vamos a hablar las cosas claras. Bueno, yo tenía 19 años, sin querer y sin planificarlo, en el medio de un divorcio doloroso. Mi padre me invita a ser primera dama. Mi primera reacción, como ya les he contado, fue decir que no, pero luego, hablando con mi mamá, es ella la que me invita y me alienta a que asuma esta responsabilidad. Así es que a los 19 años, a esa corta edad, asumí el cargo de primera dama. Pero no solamente eso, sino que asumí también las responsabilidades como presidenta de la Fundación por los Niños del Perú y creé la Fundación Cardio Infantil. La Fundación por los Niños del Perú se dedicaba a ayudar
a niños en estado de abandono. Y durante mi gestión pudimos construir 7 aldeas más para ayudar a 700 niños adicionales que estaban pasando una situación muy difícil. A través de la Fundación Cardioinfantil hacíamos eventos de recaudación de fondos y lo que pudimos hacer es ayudar a más de 1000 niños que pudieran ser operados del corazón. Un niño azul que recibe una cirugía al corazón tiene la posibilidad de tener calidad de vida y poder vivir una vida casi normal. Lo más lindo de todo esto es que hoy, décadas después, a lo largo de mis recorridos por el Perú, me he encontrado con chicos que han estado o en la Fundación Cardioinfantil o en la Fundación por los Niños del Perú. Los niños de la Fundación por los Niños del Perú me saludan y me dicen: tía, ya hemos crecido y ahora somos grandes. Gracias por tu apoyo y por los regalos que nos llevabas en Navidad. Porque si de algo me preocupé es de estar en esos momentos también con ellos. Y en el caso de los niños que tuvieron alguna cirugía, me han mostrado con orgullo y me dicen: hoy sigo viviendo, hoy puedo hacer deporte, hoy tengo una vida normal. Así es que para mí es motivo de muchísima alegría. Culminado el gobierno de mi padre, decidimos crear un emprendimiento y a través de esta empresa logramos exportar algunos productos naturales y luego también vender productos de aromaterapia a través de una cadena de supermercados. La verdad que la experiencia fue maravillosa, fue un emprendimiento en los que nos iba muy bien, pero yo decidí dar un paso más. Y es por eso que me preparé y logré ingresar a la Universidad de Columbia, universidad donde además conocí al que fue mi esposo en ese momento y empecé a hacer mi maestría en Administración de Empresas. Durante este periodo pude además trabajar en GM Asset Management, una empresa de manejo de fondos de pensiones en Nueva York, y fue una experiencia muy gratificante. Ya luego, como he contado en uno de los capítulos de Confesiones, mi padre toma la decisión de ir a Chile y eso cambia mi vida y la vida también, por supuesto, de quien era mi esposo Mark. En ese momento regresamos al Perú. Participo en la campaña congresal, fui elegida congresista en la República y desde el año 2006 entonces traté de unificar al fujimorismo. No se logró, sin embargo tomé la decisión junto con mi padre de crear un partido y un partido donde permita unificar a todos los grupos fujimoristas. Es así que en el año 2010 Fuerza Popular nace. En el año 2012 creé también el Instituto Oportunidades y a través de este instituto hicimos muchas capacitaciones para emprendedores, para jóvenes, para docentes y pudimos llevar muchísima ayuda social. Trabajo que además lo hicimos en silencio, con muchas ganas de poder servir y llevar un granito de arena a cada una de estas personas. Desde la creación del partido me he dedicado a tiempo completo a construir un partido que perdure en el tiempo, un partido que sea institucional. Y esa dedicación no solamente se hace en cámaras cuando uno está en campaña o cuando tengo que enfrentar una entrevista. La mayor parte del trabajo se hace en conversaciones, en silencio, en reuniones, escuchando, viajando por todo el Perú. Y ese trabajo se realiza sobre todo en la época no electoral. Podrán muchos discrepar de mí, podrán haber muchas críticas, pero creo que hemos logrado construir un partido sólido que ha tenido representación parlamentaria durante los últimos 15 años y que sobre todo está constantemente convocando a los jóvenes del Perú para que participen activamente en política. Si de algo disfruto en este político es preparar los cursos de capacitación y de formación política, como por ejemplo el curso de la PRE, el curso para los jóvenes líderes, la Escuela Naranja, la escuela virtual más grande de Latinoamérica, programas de capacitaciones para los dirigentes, capacitaciones en diferentes universidades, programas de investigación. Y eso ha hecho que poco a poco nuestro partido siga en este esfuerzo de tener una organización sólida a nivel nacional. He querido que Fuerza Popular tenga una presencia no solamente en la capital, sino sobre todo
en cada región de nuestro país. Aspiro a que haya una casa con el símbolo de Fuerza Popular en cada provincia y en cada distrito. Pero lo que tengo que sobre todo señalar es que este logro no lo he podido hacer sola, de ninguna manera. A mi lado hay cientos de dirigentes que con mucho cariño le dedican su tiempo y su trabajo voluntario. Han habido decenas de dirigentes que han enfrentado persecuciones terribles y que de manera valiente han enfrentado cada uno de los cuestionamientos o prisiones injustas que algunos hemos enfrentado. Vuelvo a repetir, este trabajo partidario y político no es fácil, pero la verdad que me llena de gran satisfacción ver que cómo los jóvenes siguen participando, siguen formándose y siguen involucrándose en la vida política y cotidiana de nuestro país. No solamente en una época electoral, sino sobre todo en los tiempos en donde se puede reflexionar, se puede debatir y se puede preparar. Sé que crear y trabajar en un partido político no es nada popular, pero déjeme decirle que es un trabajo importante para la democracia y para el desarrollo de nuestro país. Adicionalmente al trabajo partidario, hoy tengo retos adicionales, como por ejemplo, en el Adam Smith Center de la Florida International University, soy Global Fellow. ¿Qué significa ser Global Fellow? Que soy profesora visitante en la que me invitan a dar conferencias en diferentes partes del mundo. Y no solamente a través de la Universidad de Florida, sino también diferentes invitaciones de otras instituciones u otras universidades del mundo. Por eso estoy viajando bastante y estoy hablándoles sobre todo a los jóvenes de diferentes partes del mundo. En el Adam Smith Center, mi jefe es Carlos Díaz Rosillo. Y en estos espacios académicos he compartido cátedras con Álvaro Uribe, el expresidente Guillermo Lasso, con el presidente Calderón de México y con muchas otras personalidades. Y adicionalmente estoy ayudando a mi hermana Sachi. Ella es mi jefa en la editorial Fogata, editorial que se encargó de imprimir libros que mi padre escribió y yo la ayudo en toda la estrategia de venta que ella también dirige. Pero creo que el trabajo más maravilloso que ejerzo y que le dedico con pasión es ser mamá de Kiara y Kaori. Para mí, ser mamá es poder regalarles no solamente cariño y atención, sino también a veces cumplir con el rol difícil de llamarles la atención, de señalarles cuando se equivocan, de crearles una rutina y de acompañarles en esos momentos que son importantes para ella, en su día a día, haciéndoles la lonchera, llevándoles al colegio. Ya por la tarde me es mucho más difícil estar con ellas porque tengo una serie de reuniones, pero ese momento de la mañana es el que más disfruto. Yo les regalo a ella mi actitud positiva y ellas, por supuesto, me regalan todo su cariño. Y hoy, al verlas crecer y verlas convertidas en estas adolescentes inteligentes, responsables, llenas de actitud positiva, siento que estoy cumpliendo con esta gran responsabilidad. Si algo me define es que soy una mujer de retos. No le tengo miedo a asumir nuevas responsabilidades. Soy de las personas que soy metódica, estudiosa, chancona. Le pongo mucha pasión y mucha perseverancia. Y si algo no funciona, bueno, no tengo miedo a empezar de nuevo. Yo pensaba que bastaba solo con mis acciones y resultados, pero hoy entiendo que también es importante contar mi verdad y que la gente saque sus propias conclusiones. Gracias a todos ustedes, gracias por acompañarme en Confesiones y ya saben, no se dejen guiar por esas narrativas de la izquierda que lo que buscan es generar cortinas de humo, que lo que buscan es desacreditar a otros políticos en vez de entrar en el debate de fondo de cómo sacar adelante a nuestro país. Muchas gracias.